lengua guaraní. Tero ñemojenda. Antes que nada, vamos a recordar un poco qué es tero. Tero es el sustantivo. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar seres materiales e inmateriales, personas, animales, vegetales, objetos e ideas. Constituye un elemento gramatical primario. ¿Cómo se clasifican los sustantivos? Tenemos 5 clasificaciones: por su fonética, por su morfología, por su estructura, por su significación y por su extensión. El primero es por su fonética, ipu andurupi. Tenemos orales y nasales. Tero yuruwa es sustantivo oral, ejemplo apuka, kokue. Son los que están formados única y exclusivamente por fonemas o letras orales. Pueden ser vocales y consonantes. Luego tenemos terotinwa, sustantivo nasal. Son los sustantivos que contienen en su estructura algún fonema o alguna letra nasal. Ahí entran las vocales nasales y las consonantes nasales, que son ge, me, be, ne, de, nge, nte, ñe. Ejemplo, mita, manduyu. Segunda clasificación, por su morfología, iyusayarupi. Tenemos nosotros ahí sustantivos uniformes, que son tero y yusayatein. Son los que tienen una sola forma para su uso. Ejemplo, ubotu, cuatía. Luego tenemos tero y yusayacoiva, sustantivos biformes. Son los que tienen 2 formas para su uso. Una forma absoluta, que es la letra inicial, es T, y otra llamada constructiva, que empieza con la letra R. Los sustantivos biformes son de uso familiar y son 6 en total. Acá tenemos solamente 2 ejemplos, pero son todos los que son familiares. Tuba, ru, ta'ura, ra'u, tayura, rayu, tuquera, ruque, tubura, rubu y tuqueuna, ruqueun, que es hermano mayor del varón. Luego tenemos los sustantivos triformes, que son tero y sayapuba. Son los que poseen 3 formas para su uso. Su forma absoluta con T inicial y 2 formas constructivas, que son con la R y con la H respectivamente. Ejemplo, tenemos rapé, tapé, japé, retuma, jetuma, tetuma. El 3, por su estructura, iyeyaporupi. Tenemos terotei, que son los sustantivos simples, son los que están constituidos solamente por una palabra. Ejemplo, silla, ara. Y teroetá, que es el sustantivo compuesto. Son los que contienen 2 o más palabras en su estructura, pero que unidas o fusionadas en una sola adquieren significado diferente y equivalen a un solo vocablo. Ejemplo, apucajai, que significa pupitre, apuca, silla, jai, escribir. Ara rundu, ara, que es día, rundu, que es 4, miércoles sería. 4. Por su significación, he y sevarupi. Tenemos tero anduba, que son los sustantivos concretos. Son los que hacen referencia a objetos que tienen existencia propia en la realidad. Aquello que designan puede ser reconocido por su forma, por su peso, por su color. Ejemplo, caballu, ita. Luego tenemos tero andu uva, que son los sustantivos abstractos. Son los que hacen referencia a objetos que no tienen existencia propia en la realidad. Nombran acciones, cualidades, sentimientos. Ejemplos, aguapu,
tranquilidad, tecoyoyá, igualdad. Y la última clasificación es por su extensión. Huputharupi. Tenemos sustantivo propio, que es terotee, es los que nombran para designar a un ser o objeto determinado, distinguiéndolo de todos por su especie. Siempre debemos describirlo con mayúsculas. Son los nombres Perú, Celé, Paraguay. Y terorei son los sustantivos comunes que sirven para designar a los seres objetos de la misma, de cualquier situación, que no necesariamente deben ser escritas en mayúscula, a no ser que la oración empiece con mayúscula. Ejemplos tenemos taba, ura, apuka. Bueno, upepe ñanerembiapo, ahuille.